Qué linda voz que tiene este hombre. Lástima que no quiera venir aquí. Sí, es una pena porque sería hermoso verlo cuando se esconde atrás de la cortina. Suave. Es un lindo muchacho, aparte. El lindo tipo de hombre. Lindo ¿sí? muchacho. Siempre prolijo. Como Pancho Ibáñez, así. Algo así. Prolijito. Pero más. Se baña todos los días, la cosa así. Bueno, resumen de lo publicado. No, vamos a situarnos. Fines del siglo XII. Jerusalén ha sido reconquistada por Salah al-Nasir, Saladino, y en la cristiandad esto provoca, como hemos dicho en otros programas, una gran alarma. Los reyes prometen olvidar sus reyertas para ir a Tierra Santa a recuperar Jerusalén. Los reyes más importantes eran Felipe Augusto, rey de Francia, Enrique II de Inglaterra y después su hijo Ricardo Corazón de León, y Federico Barbarroja, emperador del Sacro Imperio Romano, y organizan nuevas expediciones que fracasan una tras otra. Queda, sí, un pequeño reino latino en Palestina que se sostiene con grandísimo esfuerzo y sin mayor provecho. Y pasan los años y se promete una gran cruzada que no llega nunca. Pero el pueblo estaba anheloso de cruzadas. Y un día sucede esto. Nadie sabe cómo ni de qué manera los caminos empiezan a llenarse de niños. Niños que abandonaban sus casas, sus hogares, y empezaban una peregrinación. No se sabía de dónde venían, se engrosaban sus columnas cada vez que pasaban una encrucijada. Cuando se les preguntaba a dónde iban, respondían que a Jerusalén. Cuando se les preguntaba qué iban a comer, decían que las aves del cielo tampoco llevaban con ellas comida y que Dios los ayudaría. Y empezaron a caminar. Al principio las personas los ayudaban, les daban alguna limosna o algo de comer. Después, cuando el número de niños fue demasiado grande, cada vez que se acercaban a una ciudad, la ciudad oscilaba entre dos conductas. O los dejaban pasar puertas adentro y se exponían al saqueo, o bien se encerraban tras las murallas y dejaba que la columna de niños siguiera adelante. No solamente ya venían niños, al poco tiempo empezaron a sumársele algunos pobres, mendigos, personas sin hogar y sin destino. Y también algunos curas, los más pobres, y algunos monjes extraviados. Y también, por qué no decirlo, algunos bandidos que aprovechaban el entrevero y el tole-tole. No se sabía quién los mandaba, pero algunos hablaban de un chico de unos 14 años que se llamaba Esteban y que, según dicen, venía de Croyé y había sido pastor y había sido quizá el primero en lanzarse a los caminos, y tras él habían arrancado otros niños. La columna empezó a engrosarse. Se hablaba de 20 o 30.000, pero al llegar cerca de París había como 50.000. Una tarde, al mirar la caravana que parecía no terminar nunca, el pastor Esteban resolvió que él iba a entrevistarse con el rey de Francia y se encaminó a París. Llegaron a París los chicos, los mercaderes cerraron sus tiendas, los soldados se pusieron en posición de alerta, y Felipe Augusto no estaba en París, pero estaba ahí nomás, en Saint-Denis, ahí donde tengo entendido que enterraban a los reyes. Están todos los capetos enterrados ahí en Saint-Denis. Ahí estaba el rey Felipe Augusto. Y él mismo lo mandó a buscar a este pastor de 14 años, Esteban, que comandaba la cruzada de los chicos. Entró Esteban a la sala donde lo esperaba el rey, junto con algunos de su consejo, algunos pares del rey.
Y el rey le preguntó a dónde iban y quién los había mandado. Y surgió ya de algunos obispos la idea de que esta bien podría no ser una inspiración divina, sino más bien diabólica. Esteban estaba muy esperanzado en la ayuda del rey, pero el rey le dijo que era absolutamente inadmisible que estos grupos de niños anduvieran errando por los caminos y les aconsejó volver a sus casas. Les dijo además que él hablaría con el Papa para que los considerara liberados de la promesa de ir a Tierra Santa. Les dio algunos alimentos, tanto para sacárselo de encima. Los saludó y se las tomó. Esteban salió de la audiencia sin ninguna ayuda, pero resolvió seguir adelante. Les dijo a los otros chicos que iban a tener que contar únicamente con ellos mismos. Y ahí marchaban, pasaban, arrasaban, tomaban lo que les daban y a veces lo que no les daban. Si el tiempo era bueno, prendían hogueras y bailaban, y cantaban y se ponían flores en el pelo. Y en cada pueblo que pasaban cosechaban nuevos adeptos. Se enteraron que en tierras del Imperio Alemán había otra cruzada al mando de un chico llamado Nicolás y que eran unos 30.000. Este es el año 1212. ¿Y a dónde iban los de Francia? Y los de Francia iban camino de Marsella, que no quedaba entonces en Francia. Porque Marsella era la puerta de la Tierra Santa. De ahí salían todos los barcos que iban a la cruzada. Allí habían llegado todos los peregrinos en otros tiempos, en los tiempos de Ricardo Corazón de León, y en los tiempos de la primera cruzada, la que tomó Jerusalén en 1099. Y llegaron los chicos a Marsella. Pero en Marsella no supieron ya qué hacer porque no había barcos. ¿Quién les iba a dar un barco a los chicos? Y ya eran casi 100.000. Y se pusieron a esperar en Marsella. Y la gente de Marsella empezó a alarmarse porque pronto iba a empezar a escasear el alimento. Y los chicos estaban cada vez más flacos, flacos como lobos. Muchos de ellos habían muerto y habían quedado a la vera de los caminos. Hasta que un día aparecen dos armadores, los señores Lafort y Leporc, dos armadores de barcos de Marsella, dos comerciantes. Y le dijeron, tenemos 10 o 15 naves para llevarlos a todos ustedes a Tierra Santa. Mientras tanto, la cruzada alemana llegaba a Génova, pero en Génova los echaron. Los echaron porque temían que aumentara el precio de los cereales con la presencia de los chicos. Algunos llegaron a Roma, pero el Papa, que estaba un poco perplejo por este asunto, se negó a prestarles ayuda demasiado concreta. En otros lugares y en otras iglesias, los chicos que se habían quedado colaboraban en procesiones y en rituales en donde el mayor fervor parecía corresponder a los niños. Era como si los niños hubieran decidido empuñar ellos la lanza, tomar la cruz, como se decía, de aquellos que iban a la cruzada. Y de hecho, tal como los otros cruzados, los chicos ya llevaban en el hombro una cruz roja. A los chicos alemanes de Génova, como ya dije, los echaron. Y muchos murieron en octubre o noviembre, cuando estaban atravesando los Alpes de vuelta a Alemania. Pero volvamos a Marsella. O mejor, antes de volver a Marsella, digamos que la Iglesia nunca vio con buenos ojos esta cruzada. Y ya que era imposible cerrar los ojos ante la evidencia de un fenómeno tan considerable, algunos clérigos empezaron a desacreditar la cruzada de los niños, diciendo que era por inspiración diabólica que los niños se habían lanzado a los caminos, e inventando historias como esta que voy a contar. Decían que los chicos estaban hechizados por el viejo de la montaña. Les hemos contado a ustedes que el viejo de la montaña era el jefe de los asesinos, una secta que estaba en lo alto de una montaña allá por Armenia, y cuyos hombres, cautivados por el hashish, eran capaces de cumplir cualquier orden.
que se les impartiese. El viejo de la montaña no siempre era el mismo hombre, sino que era una sucesión de hombres que se sucedían y que adoptaban el título de viejo de la montaña. Algunos años antes de esto que estoy contando, Enrique de Champagne se entrevistó con el titular del viejazgo de la montaña, y para impresionarlo, el viejo ordenó a 2 de sus guardianes que se arrojaran desde lo más alto de una torre, y le dijo a Enrique: si quiere, ordene usted mismo a cualquiera de estos hombres que se mate, y lo harán gustosos. Decían también que los asesinos tenían víctimas muy distantes y que sus dictámenes y sus amenazas se cumplían siempre. El propio rey de Francia, Felipe Augusto, tenía una guardia especial para protegerlo de los asesinos, porque se decía que el viejo de la montaña había mandado una orden para que lo matase. Pues bien, según los clérigos que trataban de desacreditar a los niños, el viejo de la montaña los había hechizado y los había impulsado a lanzarse a los caminos para mejor servir los intereses del demonio y para arruinar a la cristiandad allí donde más le dolía. Pero en Marsella estaban los 100.000 chicos de todas las regiones de Francia, y de Flandes, y de Auvernia, y del Poitou. Y entonces vienen Lafort y Leport, los 2 armadores marselleses, y dicen: aquí están los barcos. Y ponen 10 o 15 barcos en el puerto de Marsella. No alcanzan ni a amarrarlos ahí en los muelles, con el agua estancada, con ese olor característico de los muelles. Y los chicos que ya estaban esperando toman los barcos por asalto y ocupan todo el espacio que había en las bodegas, el espacio que había en las cubiertas. Se amontonaban, se apretaban contra las paredes, e inmediatamente zarparon las naves. Se oían desde el puerto los cánticos religiosos de los niños en las 10 o 15 naves que zarpaban. 2 de esas naves naufragaron cerca de la isla de San Pedro. De algunas otras no se tuvieron noticias nunca más, pero por lo menos 7 de ellas llegaron a Bujía y Alejandría. Y allí los niños, por mediación de los señores Lafort y Leport, fueron vendidos como esclavos a los musulmanes. El sultán de Alejandría tenía unos 400 de estos chicos a su servicio, ninguno de los cuales renegó de su fe. Y aún 20 años después, había por centenares jovencitos cristianos que trabajaban como esclavos en las ciudades del Medio Oriente, que habían sido vendidos por los señores Lafort y Leport, estos piadosos cristianos de Marsella. Así terminó la cruzada de los niños. Volviendo a su casa los más afortunados y los menos numerosos. Vendidos como esclavos casi todos los que tuvieron la suerte de sobrevivir la penuria del camino hasta Marsella. Muertos en los Alpes casi todos los que trataban de volver a Alemania después de haber estado en Génova y en Roma. Ahogados algunos frente a la isla de San Pedro. Con respecto a los señores Lafort y Leport, algunos años después tuvieron la buena idea de tratar de organizar un asesinato en la persona de Federico de Hohenstaufen, el futuro emperador, por cuenta de un príncipe musulmán. Fue descubierta su conspiración y fueron ahorcados, y creo que se lo merecían largamente. Más de 30 cronistas e historiadores hablan de la cruzada de los niños, pero sin embargo no hay un texto canónico de los detalles, difieren muchísimo. ¿A quién dedicar, digo, esta recordación de un episodio casi olvidado de la historia? Persuadido estoy de que la Iglesia ha tenido mucho que ver en este olvido, porque nunca vio con mucha simpatía ni esta cruzada, ni tampoco la actitud del Papa Inocencio III, calculo que era, para con estos chicos.
Yo creo, Alejandro, que a esta altura del relato es menester pensar que cuando es obvia la intención, debemos abocarnos quizás a la extensión. Quiero decir, si los dedicandos posibles están tan claros como aparecen en su relato, podemos extender esa lista y pensar en una lista un poco más justa. Digo más justa por los adversarios que se cruzan allí. Pienso entonces en los de ficción, el pequeño vigía lombardo, el escribiente florentino. Pienso en los niños que, sin saber nada, tuvieron que acceder a los ejércitos napoleónicos en el final de ese reinado que a veces tan simpático nos parece. Pienso en los niños que ingresaron, viniendo de las juventudes hitlerianas, para servir de carne de cañón a los cañones ingleses, franceses y americanos en el final de la guerra europea, la segunda digo. Pienso también en los muchachitos entre 8 y 12 años de Sabre y Chatila, masacrados por patrullas de mercenarios, a veces vestidos con uniformes nacionales, que ingresaron allí. Y después pienso también, digo, en otros personajes que quizás puedan tener nombres accesibles a todos. Quiero decir, Lucas, Nicolás, Alejandro, Martín, Franco, cualquier nombre que se nos ocurra, aquellos que en algún momento, y pese a todo, digo, con el asco que le tenemos a ciertos aforismos, nos hacen pensar que quizás los únicos privilegiados sean algunos de todos nosotros. Digo, aquellos que nos permiten pensar todavía en medio del escepticismo, de la ironía, de esas cosas que nos protegen a nosotros, que quedan algunos sueños de juventud que todavía valen la pena. Y para todos los chicos, para todos ellos, un amigo del programa canta precisamente Sueño de Juventud.